Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar lo fácil que es hacer estas calabazas que son tan en tendencia este año también. Todas las calabazas de crochet las hice igual que el mantel de yute. Os voy a dejar el vídeo en la cajita de información porque allí sí os lo explico paso a paso. Como habéis visto al principio del vídeo, utilicé diferentes tipos de hilo y esto lo hice para que os hagáis una idea de cómo quedarían las calabazas con ellas. Mis preferidas definitivamente son las blancas. ¿Y las tuyas? Déjamelo en los comentarios. Os quiero agradecer muchísimo a cada uno por estar aquí y ver mi vídeo. Os mando un beso muy grande. Y para los que no me conocéis, hola, yo soy Meli. Te doy la bienvenida y las gracias. Y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía. Es gratis y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo. Todo lo que queda del mes de septiembre y todo el mes de octubre, el 99% de los vídeos va a ser con la tema de otoño, así que os recomiendo que activéis la campanita porque voy a subir más de un vídeo a la semana y van a ver, por supuesto, DIYs, manualidades, decora conmigo y a lo mejor alguna compra más. Como os decía al principio, dependiendo del hilo que estás utilizando y del tamaño de la calabaza que quieres que sea, así de grande tienes que hacer el círculo. Y cuando tienes el círculo hecho, el siguiente paso es rellenarlo. Para esto, el borde del círculo le voy a pasar un hilo y luego cuando meto el relleno dentro, tiro de los dos hilos y le hago un nudo. Después de hacer el nudo, si ves que el agujero se ha quedado demasiado grande, le puedes dar unas puntadas como lo hago yo en la imagen y arreglado. El siguiente paso es darle la forma de calabaza y para esto paso el hilo en el centro de la calabaza de la parte de arriba hasta la parte de abajo y le voy dando vueltas 5 veces.
Cuando creo que tengo la forma adecuada para mi calabaza, cojo los dos hilos, el del principio y el del final, tiro de ellas y le hago un nudo. Y el último paso es decorar la calabaza. Aquí hay un montón de ideas que puedes utilizar. Yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando un alambre y el hilo que me ha sobrado. Puedes utilizar los corchos de las botellas de vino. Puedes coger algún ramo del jardín o del parque que tienes al lado de tu casa. Aquí tenéis algunas ideas. Quería enseñar una otra alternativa que podéis hacer para tener estas calabazas y es tejer con dos agujas. Yo os voy a enseñar así un poquito por encima cómo se hace para principiantes y el básico, pero hay un montón de vídeos en YouTube donde lo podéis ver cómo podéis empezar a tejer con dos agujas y también si queréis hacer algún modelo en concreto. Hay un montón en YouTube, lo podéis buscar y mirar por allí. Pero vamos, que básicamente es coger las dos agujas y empezar a hacer los primeros puntos. La primera cosa que tienes que tener en cuenta es que dependiendo de la cantidad de los puntos que vas a hacer, esa va a ser la altura de tu calabaza. Y para empezar a tejer voy a sacar uno de las agujas y prácticamente lo que estás haciendo es meter la aguja en el primer punto. Por la parte de detrás, enganchar el hilo de trabajo y sacarlo. Y así tienes que transferir todos los puntos de una aguja a la otra. No sé si os dais cuenta, pero ha sido muy gracioso grabar esto porque en primer lugar la cámara estaba muy cerca para que os pueda enseñar el movimiento que hay que hacer. Y luego el segundo, lo que me pasaba es que las agujas estaban tan grandes que me estaban dando en la mesa. Entonces no sé si os podéis dar cuenta, pero me cuesta mucho hacer los puntos porque era muy incómodo. Cuando termino la primera vuelta, desde aquí adelante es el mismo procedimiento siempre. El patrón es el más básico y la verdad es que se hace muy rápido. Si te gustan estos tipos de vídeos, en este canal vas a encontrar manualidades, DIYs, reciclaje, decoración del hogar, novedades de las tiendas y hauls y muchos tips. Si no estás todavía suscrito al canal, te invito a que lo hagas, es gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo, así no te pierdes ninguno. Yo ya no la voy a hacer más grande porque esta es perfecta para mi calabaza, así que ahora lo que tenemos que hacer es terminar el trabajo. Y esto se hace de la siguiente forma, y es muy fácil. En lugar de coger un punto, tienes que coger dos puntos a la vez. Y de esta forma vas a tener un punto en la aguja de la mano derecha. Esa la traspasas otra vez a la aguja de la mano izquierda. Y otra vez vas a seguir cogiendo dos puntos a la vez. Y así hasta que llegas a tener un solo punto al final.
Es hora de dar unas puntadas para terminar la calabaza. Y aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a hacerlas. Estar pendiente porque vienen muchísimas más ideas para decorar para este otoño. Os mando un beso muy grande, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Sziasztok!